9 de la mañana con 8 minutos, estamos ya de regreso después de ese comienzo musical con energía en Enlace USACH y vamos a ir de inmediato con nuestro panel. Ya tenemos la conexión hecha con quienes nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a saludar de inmediato a Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas, investigadora además del Observatorio de Género y Equidad. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar otra vez con ustedes. Exacto, gracias por volver a estar con nosotros acá, Natalia, para tratar estas temáticas. Lo mismo que a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, que también ya nos acompaña en esta conexión. ¿Cómo estás, Patrick? Muy buenos días. No te escuchamos, no sé si estás muteado tú por allá. A ver ahí. ¿Aló? Ahí sí te escuchamos. ¿Ahí? Sí, ahí sí que sí. Buenísimo. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Natalia, a todas las personas que nos acompañan en esta fría mañana. Sí, oye, nos sorprendió a todos. Yo no esperaba que bajara tanto el termómetro. No sé si les pasó lo mismo en la casa cuando vi que en la noche se empezaba a los vidrios a empañar un poco más de lo habitual. Dije, tal vez vamos a tener temperaturas más bajas, pero llegar a este 1,8 grados que tuvimos en Santiago, ha habido otros lugares de la región metropolitana donde seguramente fue más bajo, fue toda una sorpresa. Así que a enfrentar ya de frentón este otoño como corresponde, ya no tenemos temperaturas del orden de los 8 o 9. Vamos a ver qué pasa el resto de estos días. Oigan, los invito de inmediato a empezar a hablar de estas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy. Es pertinente hablar un poquito de este post 1 de mayo, donde obviamente hubo las distintas movilizaciones de las distintas organizaciones sindicales. También hay temas que han sido puestos en la palestra por parte del Ejecutivo que es interesante poner en contexto. Y quiero partir particularmente con esta idea que surge del Consejo Salarial, que involucre trabajadores, empleadores para hablar del reajuste del salario mínimo. Esto surge a propósito de la propuesta hecha por parte de la CUT y que de una u otra forma va a tratar de buscar sus caminos en el marco de este Consejo Salarial. La ministra Janet Jara dijo que es una conversación que recién va a comenzar, que tiene que involucrar además a los empleadores y que vamos a seguir atentamente. Quería también tomar parte de lo dicho en nuestro programa precedente, Línea 1. Estuvieron conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Meves, y él decía a propósito de esta idea de consejo salarial que existe un Consejo Superior Laboral y que no deberíamos seguir haciendo más mesas. Lo que hace este tipo de iniciativas es dilatar las conversaciones. Es parte de lo planteado por el presidente de la CPC en el programa Línea 1 un ratito antes que nosotros. Dejo los antecedentes de cada uno de estos elementos para que podamos conversar y hablaremos también un poco de lo que fue la tónica del discurso hecho por los dirigentes sindicales. Natalia, parto contigo. ¿Con qué sensación te quedas a propósito de los caminos que ha estado llevando adelante o que se han ido abriendo a propósito de esta propuesta de aumentar el salario mínimo al final del gobierno actual y particularmente el buscar un consejo que pueda ir aunando posiciones? Sí, yo creo que el tema en realidad tiene un origen bastante social y que tiene que ver con la inequidad en general que vivimos en nuestro país. ¿Ya? Siento que buscamos diferentes alternativas y diferentes caminos para llegar a un entendimiento que permita balancear el desarrollo económico con que las personas que trabajan jornada completa logren salir de la pobreza. ¿Ya? El salario mínimo actual no permite que una familia de 4 personas salga de la pobreza y es más, cuando todo el ingreso se va en consumo, las personas no logran generar ahorro, no logran generar patrimonio, los salarios bajos impactan sobre las pensiones y mi percepción es que finalmente esa idea se ha tratado de transmitir al empresariado de distintas maneras, pero aún así no logramos generar un punto de equilibrio. ¿Ya? Patrick, en tu caso, ¿cómo también tomas estos elementos que surgen y que están sobre la mesa ahora, que fueron también planteados por la ministra a propósito de buscar alternativas para ir avanzando? Ahí Natalia traía a colación también el trasfondo que hay en cada una de estas propuestas. Claro, Rodrigo, me parece que hay que distinguir un par de elementos. Es evidente y tiene que ser uno de los objetivos de cualquier sociedad y cualquier Estado que tiene como razón de ser perseguir el bien común, es decir, la suma de la mayor cantidad, la mejor, el mejor bienestar individual de cada uno de sus miembros, evidentemente de alcanzar niveles de desarrollo de ingresos a las personas que les permitan vivir bien. Eso debiera ser un objetivo que podamos perseguir todos.
El problema se da cuando efectivamente, donde comienza en el fondo el abanico de posibilidades cuando uno llega al mundo de los partidos, las diferentes visiones sociales, las diferentes visiones de la política, y se da cuenta que hay recetas distintas para llegar a eso. En el oficialismo, en el mundo de la izquierda, el tema del sueldo mínimo ha sido siempre abordado desde la perspectiva o mayoritariamente abordado desde la perspectiva de cómo hacer a través de la ley se obligue a pagar más sueldos, como si el único impedimento, o mayores sueldos, como si el único impedimento fuera la mera voluntad. Y esto es coherente con las posiciones que ha tenido públicamente la ministra del Trabajo. Esto, bueno, paguen más, pues como si lo único que se requiriera fuera la voluntad de las personas que en el fondo están en la empresa, están en el mundo privado, están en los sectores productivos y que de alguna forma lo único que les impide en el fondo reestructurar su operación y poder ofrecer sueldos más altos fuera un capricho o la falta de ganas. Y yo creo que es importante clarificar ese debate, porque efectivamente se produce una situación que es compleja como país cuando le decimos a la ciudadanía, mire, si lo que hay que hacer es convencer a los empresarios de que paguen más o simplemente aprobar una ley y los sueldos van a subir. Uno con la ley del sueldo mínimo efectivamente puede subir el salario mínimo, pero lo que va a pasar es que eso impacta evidentemente en el desempleo, situación en la que ya estamos mal, situación en la que el país está complicado, situación que golpea particularmente a las mujeres, por ejemplo. Y en lugar de eso no estamos teniendo la conversación necesaria, que es qué hacemos como país para lograr que materialmente los sueldos sean más altos. Si uno mira la CACEN 2022 versus la CACEN 2017, los ingresos están congelados en Chile. Incluso en 2022 tienen se duplica versus el 2017 la cantidad de subsidios. Entonces uno dice, chuta, los chilenos están ganando lo mismo, la vida está más cara, y al final del día no estamos teniendo esa conversación. Entonces, a mí me parece que si el objetivo es efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas, la conversación prioritaria es cómo crecer, con todos los objetivos que quieran, crecimiento sostenible, crecimiento justo, pero cómo crecer, cómo generar más empleos, y cómo a través de ese mecanismo ir teniendo los recursos para poder generando todos los objetivos que nos propongamos como sociedad. Pero al final del día, si la única forma de abordar la materia de sueldo e ingreso de las personas es, bueno, el salario mínimo, lo que vamos a hacer es generar una gran desilusión cuando esto tenga un coletazo en el desempleo y no tenga un correlato en todo el resto de los sueldos que no son, todo el resto de los ingresos que no son precisamente el mínimo. Cuando tienes una alternativa sobre la mesa, que es una agenda de crecimiento, una agenda de creación de empleo y aumento de los ingresos que en este gobierno es inexistente, y lo más parecido del gabinete de crecimiento económico, que en verdad no hemos visto ningún fruto de aquello, Rodrigo. Sí. Natalia, vuelvo contigo para ir tocando también algunos de los puntos que dejó ahí sobre la mesa Patrick, que uno tiene que ver con los factores que van acompañados con un aumento en el sueldo mínimo. Muchas veces también se hace mucho hincapié en torno a las dificultades que puede enfrentar la mediana y pequeña empresa a la hora de tener estos cambios a la vista. Hablemos de aquello, también ahí a su vez Patrick hablaba de los factores y los índices que hay de por medio, los temas de empleo que de repente pueden influir cuando nos encontramos con este tipo de iniciativas. ¿Cómo ves aquello? Y además quiero sumar un elemento. De repente se habla bastante el tema de a la hora de pensar en el aumento de los sueldos, hablar un poco de especialización, de capacitación. ¿Cómo también observas esa posibilidad, más allá de lo que se puede hacer también desde una perspectiva estrictamente política? Súper. Sí, en realidad yo creo que hay tres elementos que son fundamentales, conocidos por todos: la productividad, ¿cierto? El empleo y cómo el efecto redistributivo de los salarios permite a la vez que más personas aumenten su capacidad de consumo, ¿ya? Finalmente, lo que las personas consumen está directamente relacionado con su nivel de ingreso. Y me pasa un poco que, bueno, esta discusión es anual. En el fondo, cada vez que se discute el sueldo mínimo llegamos a los mismos argumentos. Pero por un lado me parece que Sí. en general las empresas... Natalia, ¿te puedo interrumpir un poquitito? Que tenemos por ahí un ruido. Patrick, ¿puedes silenciar un poquito tu micrófono? Porque parece que de allá nos llega el sonido. Ahí, eso. Natalia, continúa. Gracias.
Sí, me parece que en general el debate es un poco reiterativo en la materia. Ujú. ¿Ya? Uno busca información y lee esto. No hay gran evidencia que demuestre que el empleo se afecta significativamente cada vez que hay una variación al alza en el salario mínimo. También es importante destacar que el salario mínimo es mínimo. Evidentemente está resguardado por ley porque si no sería Mm. posible incluso que personas trabajando 44 horas ganaran ingresos. ¿Ya? En Chile el poder de negociación es muy bajo. ¿Ya? Sabemos que la sindicalización es baja, que hay trabas también para la sindicalización y eso impide llegar a acuerdos institucionales, me refiero a empleador-empleado de manera más agregada. Y eso evidentemente supone un desbalance de poder, sobre todo cuando tenemos personas que para los fin de mes terminan endeudándose y requieren de ese ingreso para poder, en el fondo, pagar las deudas que tienen y mantener, comillas, funcionando esta bicicleta que es para que vive un gran porcentaje de familias chilenas. Entonces, respecto a los elementos que generaba Patrick, evidentemente el crecimiento es importante, pero también la innovación en las empresas es importante, la capacitación en las empresas es importante, la franquicia tributaria Sense es muy poco usada, grandes, pequeñas, medianas, y en general eso también no solamente limita la capacidad de las empresas de ser más productivas con los mismos trabajadores, sino que también limita las posibilidades de los trabajadores de poder mejorar sus horizontes en términos de empleo. ¿Ya? Hasta ahí por ahora. Ujú. Patrick, ahí te vuelvo a dar la palabra ahí para que también habilites tu micrófono. También estoy de acuerdo con Natalia, varios profesores que tener en cuenta. Yo mencionaba el tema de la capacitación, pero ella también daba cuenta de otros elementos que es muy importante tener en cuenta a la hora de hablar de sueldo mínimo y de cómo vamos mejorando las condiciones de trabajadoras y trabajadores. Claro, Rodrigo, mira, me parece que efectivamente es necesaria una discusión en temas de productividad en Chile. Las herramientas que hay que revisarlas, hay que ver los incentivos, porque si no se están usando, bueno, ¿cuál es la razón por la que no se están usando? Pero evidentemente eh, uno mira a países desarrollados o países en vías de desarrollo y lo que tiene es que efectivamente existe una mayor productividad. Esto es decir, que en el fondo, cuánto ingreso se produce por cada hora de trabajo, muy resumidas cuentas. Eh, entonces, eh, ahí tenemos un desafío. Si Chile se quiere volver a poner la meta de llegar a ser un país desarrollado en un plazo razonable, en una década, 2 décadas, o sea, eso tiene que ser uno de los elementos que tengamos sobre la mesa y a los cuales tenemos que encontrarle solución. Y me parece que entonces esa es una discusión razonable que hay que tener. Sí, mi punto respecto del salario mínimo es respecto de la ausencia de toda una agenda que acompañe a la discusión del salario mínimo en torno a cómo hacer que existan los recursos en el país para que el impacto del aumento de los salarios, el impacto del aumento de los costos, no signifique otras consecuencias. Podríamos discutir cuál es el efecto directo del salario mínimo respecto del desempleo. Natalia tiene razón en ese punto, es una discusión que es reiterativa todos los años, pero porque evidentemente son las dos grandes causas y consecuencias que uno puede tener en esta materia. Pero lo que está totalmente ausente del debate es, bueno, ¿cómo hacemos para que haya crecimiento económico? ¿Cómo hacemos para que ese crecimiento económico permita, cierto, un aumento de los ingresos reales de las personas? Y esa es la condición necesaria. O sea, al final del día, si tú no tienes crecimiento económico, no vas a tener, o va a tener con mucha dificultad, cualquier otro cambio positivo en materia de economía. Entonces, siendo tan básico, uno debería preocuparse de lo estructural, de lo básico, y sobre eso poner los matices, poner los tonos, bueno, ¿a qué le queremos dar prioridad? Pero si lo fundamental está ausente en el debate, el gobierno no se ha hecho presente, ha sido incapaz de levantar una agenda y ha sido incapaz de tener resultados en esta materia, eh, evidentemente que todas estas discusiones, que pueden ser importantes también, van a quedar en una cancha en la que no tienen sustento, no tienen pilares sobre los cuales levantarse. Entonces, me parece que la crítica fundamental va ahí, va a la obsesión
de, por ejemplo, en este caso la ministra, solo abordar esta materia y el gobierno es incapaz de abordar otros elementos fundamentales como el crecimiento económico y una agenda para poder aumentar la inversión, aumentar el empleo, y eso eventualmente va teniendo sus frutos en materia de ingresos, pero cuando uno es escéptico en materia económica, simplemente no quiere ver esta materia, evidentemente eso tiene consecuencias y hoy día en Chile la estamos viendo, entonces eso, por eso me parece tan importante el punto de marcar la ausencia de la agenda de crecimiento en el gobierno. Natalia, vamos cerrando ideas. Obviamente te dejo ahí tiempo para poder ir haciendo apuntes a lo señalado recién por Patrick, pero también quiero ahondar en algo que tú dejabas entrever y que tiene que ver con estos montos que a un porcentaje importante de chilenos y chilenas se les están pagando por su trabajo y que va un poquito desfasado a lo que es también el aumento del costo de la vida. Lo que actualmente está como sueldo mínimo se estuvo discutiendo en el año 2019. Obviamente esa cifra está desfasada y es algo que también han subrayado bastante desde el mundo sindical, el tema de que esto sea efectivamente un salario vital, que pueda cubrir las expectativas. Te dejo ahí también la palabra para poder ahondar también en ese tema y obviamente si quieres hacer algún apunte a lo dicho por Patrick. Muchas gracias. Mira, yo creo que en realidad me gustaría tocar el punto respecto de cómo el crecimiento Uh-huh. de un país también está vinculado al consumo interno, ¿ya? Y cuando tú tienes personas que agrupan grandes montos de capital, esas personas de alguna manera dejan de poder fomentar el consumo interno, ¿ya? Cuando tú distribuyes el ingreso de manera más equitativa, las personas tienen mayor poder adquisitivo y pueden consumir más al interior de las propias economías. Eso por un lado. Por otro lado también me preocupa la capacidad de ahorro que tienen las personas, que en general es bastante baja, yo diría que casi nula, donde las personas no tienen fondos de imprevistos, por ejemplo, y finalmente lo que tú encuentras es que terminan endeudándose, reendeudándose, vinculándose a sistemas informales de crédito que lamentablemente están volviendo a aparecer, que en algún momento estuvieron más solapadas, pero ahora nuevamente están apareciendo. Y también me preocupa mucho el impacto de los bajos sueldos sobre las pensiones. Y entonces nos vamos metiendo en un tema donde el bajo ingreso mínimo, ¿ya? Porque desde el mínimo partimos, entonces Claro. cuando el mínimo es bajo, muchas empresas se mantienen apegadas a lo legal, va teniendo impactos importantes en toda la economía, ¿ok? Y ese impacto va generando que precisamente el efecto que nos importa y que es que la economía crezca no se va a producir. ¿Ya? Sabemos que los países que tienen Gini más favorables, ¿cierto? Más redistributivos, crecen mucho más. Entonces uno dice aquí, bueno, pero ¿qué va primero? ¿Va el huevo o va la gallina? ¿Distribuimos mejor para poder crecer o crecemos para poder distribuir más? Entonces lo que va ocurriendo es que en Chile siempre hemos estado pillados, siento yo, en ese debate. Y finalmente lo que está ocurriendo es que no logramos salir de ahí y este, comillas, debate político, ¿cierto? Va teniendo un impacto que se va cristalizando y volviendo transgeneracional. Entonces, creo yo, y comparto ahí con la ministra, que lo importante aquí es hacer un cambio de foco, porque como dice alguien, loco es aquel que espera que haciendo siempre lo mismo obtengamos resultados distintos. Ya vimos que esto no está pasando. Por lo tanto, necesitamos hacer el cambio y necesitamos de alguna manera regular en favor, siento yo, de un salario mínimo que permita que efectivamente las personas cubran su consumo básico, generen aunque sea una pequeña capacidad de ahorro para poder realizar inversión, aunque sea en pequeña escala, y romper de esta manera, ¿cierto?, este círculo de pobreza cristalizada, porque además recordemos que la educación en Chile no es necesariamente un factor de movilidad social en las clases más bajas y también estamos, esto se está cruzando con otras situaciones sociales como la inmigración empobrecida, ¿cierto? En un minuto tuvimos una inmigración que tenía otras características, pero ahora estamos recibiendo personas migrantes que vienen en situaciones de vulnerabilidad y que también contribuyen, ¿cierto?, a tensionar aún más el escaso sistema de protección social que tenemos. Patrick, te dejo ahí tiempo también para cerrar ideas. Sí, Rodrigo. Bueno, yo creo que efectivamente la solución a las que uno llega depende del diagnóstico en el cual se basa. También sobre las premisas sobre las cuales uno mira el escenario económico. A mí me parece que esta idea de que el consumo es lo que genera el crecimiento económico,
en general los países lo utilizan en el corto plazo, pero no se sostiene en el corto plazo a grandes escalas. Y si uno mira la experiencia chilena, lo que hizo Chile para distinguirse del resto de Latinoamérica fue generar stock de capital, inversión, o sea, no, es la inversión lo que mueve la economía con algunos años de delay, o sea, esto se demora, uno tiene un par de años de buena alta inversión y eso 2 años después tiene aumento del crecimiento y todas las bondades que eso genera. Uh-huh. Y el consumo en general es una estrategia que se utiliza en el corto plazo, y por eso que el debate público, de repente uno ve a los presidentes y los programas de gobierno diciendo algo del estilo: vamos a reactivar la economía con un plan de infraestructura pública. Eso en general tiene un efecto bastante acotado. Entonces yo pienso, uno mira ese cuadro y reconoce las premisas, la idea de que aumentando el sueldo mínimo, como exigiéndole casi a las empresas que se endeuden o que funcione a pérdida, porque va a haber una franja de empresas que pueden estar en esa situación, eso va a generar crecimiento económico. En el fondo se genera una especie de variable autodependiente. O sea, yo creo que no, si uno mira en la historia de Chile y en el fondo el funcionamiento de la economía, no pienso que eso sea sostenible en el tiempo. Puede tener un efecto muy acotado en el corto plazo, pero muy acotado, y no hace que los países salgan de los problemas como el que está sumergido nuestro país. Esta premisa también, esta lógica como de miremos lo que hacen los países con Gini bajo, a mí me parece que el Gini tiene un objetivo, que es medir la varianza, cómo se distribuye el ingreso al final, la variedad de cómo se distribuye el ingreso. Y uno tiene países con Gini bajo que están puestos en Europa y tiene una serie de condiciones accesorias al Gini que implican su calidad de vida, y uno tiene países que están con Gini bajo que están puestos en África y en Centroamérica y que tienen una serie de factores que te dicen: mira, estos países no son modelos a los que tenemos que imitar por ningún motivo. En consecuencia, ese factor yo creo que es menos relevante a la hora de guiarnos sobre qué es lo que tenemos que hacer como país para salir de la compleja situación económica en la que estamos. Y por eso me parece importante este cambio de foco. O sea, el problema del sueldo mínimo es que afecta al sueldo mínimo, afecta el criterio más bajo, no afecta la totalidad de los ingresos, a todos los que no ganan el sueldo mínimo. Entonces, en consecuencia, tú vas a tener un efecto muy acotado en la posibilidad de que esto te reactive la economía, y por el contrario, algo muy valioso sería poner el foco en, bueno, ¿cómo hacemos que los chilenos efectivamente, materialmente, en la realidad generen más ingresos? El que gana el sueldo mínimo, el que gana un 10% más, el que gana un 30% más, el que gana 2 sueldos mínimos, la gran masa de trabajadores tenga mayores ingresos. Y esa discusión está en materia de crecimiento económico, y esa es la discusión que no estamos teniendo, y entonces me parece que todos estos elementos de hoy miramos la redistribución, sí, pero luego el crecimiento económico, porque si no tenemos crecimiento económico, todo el resto no tiene sentido. Si tú no le echas leña al fuego, luego no puedes calentar, no puedes cocinar, no puedes hacer nada. Primero la leña y luego qué hacemos con aquello. 9:31, Natalia, ¿querías apuntar algo más? No, solo quería hablar cortito que los rubros en el fondo que pagan el sueldo mínimo efectivamente son rubros que se beneficiarían con el mayor poder de consumo de las personas que tienen actualmente ingresos mínimos al mismo tiempo, ¿ya? Construcción, comercio, que efectivamente están paralizados porque la gente, por ejemplo, ya no puede comprarse casa, no tiene capacidad de ahorro. Patrick, también ahí te doy la opción. Sí. ¿Me escuchas? Que estoy hablando. Sí, te escucho. No, me parece que, de nuevo, yo discrepo de Natalia, yo creo que es muy, muy acotado. Una persona que pasa de ganar 500, 600 no se va a comprar una casa, eso no va a impactar en la construcción. Me parece que es demasiado acotado. 9:36 a.m, estamos de regreso acá en Enlace USACH con nuestro panel, ya lo decíamos, nos acompañan hoy día Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, y Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas, investigadora del Observatorio de Género y Equidad. Nos vamos ahora a la agenda de seguridad, porque el Parlamento está teniendo bastante trabajo al arero de esta agenda. Sin ir más lejos, recordemos que se suspendió la semana
semana distrital para que se pueda también retomar entre hoy y mañana las sesiones de sala donde se van a estar votando varias normativas. Una de ellas es la ley antiterrorista que ya vio la luz en comisión, ya tuvo luz verde y ahí es importante ir definiendo cuáles son también los elementos que se han sacado en limpio. Por ejemplo, la creación de un nuevo delito de asociación terrorista con algunas características principales, organización formada por 3 o más personas, con acción sostenida en el tiempo y que como fin tenga cometer delitos como secuestro, sustracción de menores, homicidio o lesiones, incendio o estragos con peligro para las personas, ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios o con armas químicas o biológicas y propagación de elementos peligrosos para la salud y delitos de peligro. Delitos informáticos también se lo incluye. Dentro de las penas también se han establecido que los jefes, fundadores o financistas sean sancionados con la pena de presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día a 15 años. A quienes reclutan también se les está planteando una sanción de presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 15 años, y los demás integrantes sancionados con penas de presidio de 5 años a un día a 10 años. Es parte de las innovaciones que se está haciendo en torno a la ley antiterrorista. La ministra Toá señaló que la norma aprobada por la Comisión de Constitución es un avance muy relevante en comparación con la ley vigente. No solo elimina los problemas que impiden utilizar esta última, también recoge experiencia internacional y la adapta a la realidad chilena, creando una norma moderna y robusta. Es parte de lo que se ha planteado por las autoridades, pero ahora quiero escucharlos a ustedes también para saber cómo observan la manera en que ha estado avanzando esta ley y que va a ser discutida en sala el día de hoy. Patrick, parto contigo ahora. Sí, Rodrigo, mira, a mí me parece que efectivamente Chile tenía un déficit en materia de las herramientas con las que iba a enfrentar al terrorismo y al crimen organizado. Lo hemos visto las consecuencias, hemos hablado y discutido largamente de esto. Las personas que nos escuchan probablemente han visto en las noticias todas las implicancias de esta situación. Es importante entender un poco dos elementos del contexto. Uno es que pareciera haber en el continente, en el fondo, una proliferación de grupos de crimen organizado, ligados al narcotráfico, ligados a una serie de delitos, y ahí podríamos ahondar en las razones y los orígenes de eso, o cuál ha sido el combustible sobre el cual estos grupos han ido creciendo en el continente. Probablemente tienen mucho que ver con estados fallidos, lo que ocurre con la migración venezolana, que en el fondo unas pocas personas dentro de estos flujos migratorios, en el fondo, pertenecen a esta organización y logran a través, como usando esta migración como caballito de Troya, instalarse en distintos países. Pero hemos visto una proliferación en esta materia del continente y, en consecuencia, evidentemente el país tiene el desafío de ponerse al día en las herramientas que la institucionalidad tiene para poder combatir a ese crimen organizado. Y eso obviamente es una tarea constante. Yo pienso que el crimen va innovando y en consecuencia los países deben tener en su institucionalidad la capacidad de ir ajustándose. El ajuste chileno quedó congelado mucho tiempo por lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, entonces es importante que nos pongamos al día en esa materia. Pero también hay que, y este es el segundo antecedente del contexto, es que políticamente hemos tenido un sector de la política que se ha dedicado a rechazar todo lo que diga cambios y aumento en herramientas de la institucionalidad en materia de seguridad. El ajuste a la ley antiterrorista se rechazó en el 2019, antes de octubre del 2019, con votos en contra del Frente Amplio, con votos en contra de la izquierda, sabiendo que tenía la ley antiterrorista los problemas que sigue teniendo. El hecho de que el estándar probatorio es tan alto que dificulta al final del día la persecución de las personas que cometen actos terroristas, porque en la práctica, en los hechos, casi que es necesario que la persona diga en el tribunal: sí, lo hice porque soy terrorista, o porque tengo motivaciones terroristas, o porque lo hice para difundir terror. Entonces eso, al final, tenemos una ley que dificulta la persecución, ¿cierto?, de aquella persona que comete actos que son calificables de terrorista. Y ese problema está en 2019 y sigue estando vigente, ¿no? El hecho de que el gobierno no haya utilizado la ley antiterrorista para perseguir a las personas que asesinaron a los 3 carabineros en Cañete es un ejemplo de eso, de que ese problema sigue vigente.
Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad política, esa responsabilidad política es del actual oficialismo, es del Frente Amplio, del Partido Comunista y es del mundo de la centroizquierda. Dicho eso, me parece importante, me parece positivo que se haya dado el salto, que se haya instalado en la política y en los políticos, por fin espero, la convicción de que hay que entregar al Estado mayores herramientas para poder enfrentar, ¿cierto?, al crimen organizado y al terrorismo que tenemos en la macrozona sur. Y que en materia de seguridad o los problemas en materia de seguridad son demasiado estructurales en el país. Cuando tú tienes una crisis desatada en esta dimensión, es muy difícil que el resto de los sistemas y las otras dimensiones funcione bien. Entonces, me parece positivo el avance. Ojalá que esto vea la luz pronto, que sea una buena ley, que sea aplicable y facilite la persecución de las personas que cometen actos terroristas en Chile, cosa que hemos tenido dificultad los últimos años, Rodrigo. Natalia, me quedo contigo también para conocer tu apreciación respecto a lo que se ha estado sacando adelante. Recordemos que esta ley antiterrorista va a ser votada hoy en el Senado en primer trámite constitucional y con urgencia suma. Así que también es importante ver cada uno de estos elementos que van acompañados con la propuesta. Pero me interesa también escucharte respecto a tus apreciaciones, el grado de innovación. Ahí también hacer mención a lo que decía Patrick, que de alguna manera también se trató de hacer cambios el año 2019, pero hubo ahí visiones distintas. Te dejo ahí la palabra. Sí, mira, en realidad yo quería partir haciendo la distinción entre terrorismo y crimen organizado, porque si bien pueden compartir modus operandi similares, el terrorismo tiene un fin político, ¿ya? Que efectivamente tiene que ver con desestabilizar el ordenamiento, el funcionamiento, ¿cierto?, de un país, un territorio. Sin embargo, el crimen organizado tiene por fin generar riqueza para quienes lo cometen, ¿ok? Entonces, si bien efectivamente avances en materia de investigación en crimen organizado pueden tributar a procedimientos investigativos en materia de terrorismo, es importante decir que no son lo mismo, ¿ya? Partiendo desde ese lugar, creo que efectivamente el manejo del concepto de terrorismo en Chile estaba muy cargado ideológicamente, ya partiendo porque esto se consagra en la Constitución, luego se genera una ley en dictadura muy vinculado al momento político que teníamos en los años 80, y luego ya con el retorno a la democracia empiezan una sucesiva cantidad de modificaciones a esta ley, que finalmente hoy nos tiene donde nos tiene. ¿Ya? Siento yo que mucho del concepto de terrorismo y de crimen organizado en la macrozona sur o en el área de la Araucanía, ¿cierto?, la provincia de Arauco, se ha ido tiñendo con temas que confunden la reivindicación del pueblo mapuche con efectivamente temas de crimen organizado relativos especialmente sabemos al robo de madera, ¿no? Pero probablemente también se sospecha que existe temas vinculados a drogas y a otros. Y entonces hay un sector de la población que, como dice Patrick, está en contra de que se trate como terrorista procesos que son históricamente reivindicatorios y que se han ido tocando tangencialmente también con otros procesos, ¿ya?, que son los que describíamos antes. Y al respecto, el mismo Instituto de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de modificar la ley, estableciendo que esta ley, la que tenemos vigente, ¿cierto?, no es útil porque tendría que meterse en la subjetividad de quién comete el acto para saber o no si es que está queriendo infundir temor. En cambio, este cuerpo legal avanza mucho más, dota de mayores herramientas y yo espero que efectivamente logre dar un marco jurídico que permita perseguir y condenar a las personas, porque uno de los principales problemas de la ley actual es que se consiguen muy, muy pocas condenas y la mayor parte de los casos son finalmente sobreseídos. Patrick, te vuelvo ahí a dar la palabra para ir también tomando algunos de los elementos que Natalia también dejaba sobre la mesa, estas distinciones que también es muy relevante hacerlas a la hora de pensar en el futuro de la legislación. Claro, yo pienso que efectivamente no hay que confundir terrorismo con crimen organizado. Yo creo que son dos problemas que estamos viviendo en materia de seguridad en nuestro país, son distintos y al tener motivaciones distintas, las personas que ejecutan estos actos tienen incentivos distintos y en consecuencia se comportan de manera distinta y hay que combatirlos de forma distinta.
Dicho eso, hay un matiz que me parece relevante, que es que uno puede tener el mismo grupo de personas que en momentos distintos actúa por motivaciones de crimen organizado y por motivaciones de terrorismo. Por ejemplo, podría darse que las personas, los asesinos de los 3 carabineros en Cañete, que fueron acribillados y luego posteriormente calcinados sus cuerpos, esas personas podrían estar vinculadas, por ejemplo, al crimen organizado, podrían estar vinculadas con negocios de narcotráfico, de robo de madera, de extorsión a locatarios y una serie de elementos que son propios de narcotraficantes, mafias, crimen organizado. Eh, pero es evidente que que un asesinato, un crimen con estas características, la noche previa al día del carabinero, tiene un tenor político. Es razonable pensar que está vinculada que esta situación está vinculada al proceso judicial que está llevando adelante contra Héctor Yaitul, por ejemplo. Entonces hay elementos para pensar que esto tiene una motivación política, que es una forma de amedrentar al Estado y a sus instituciones, a la ciudadanía en general, difundir terror y miedo. O sea, el hecho de que después recibí un llamado en la comisaría de Cañete, donde pertenecían los carabineros que fueron asesinados, para decir los vamos a matar, eso es un acto para difundir terrorismo. Y podrían ser las mismas personas. Entonces, claro, es evidente que en materia de la definición hay motivaciones distintas y son situaciones distintas, pero eventualmente podrían ser las mismas personas. Entonces, es importante que la institucionalidad tenga las herramientas para poder hacerse cargo de aquello. En materia de lo que ocurre en la macrozona sur, a mí me parece importante el matiz que hace Natalia. O sea, la ley antiterrorista tiene que ser para perseguir a las personas que cometen actos terroristas. No si hay una persona que en nuestro país existiendo libertad de conciencia, libertad de expresión, en el fondo siendo una democracia occidental liberal donde las personas pueden tener su deseo y profesar libremente su posición política. Me parece equivocado si se llega a dar el caso que se utiliza esta ley para perseguir a alguien por tener una posición política distinta o por tener una reivindicación o algo por el estilo. O sea, al final del día, esta ley tiene que ser y estas herramientas tienen que ser para perseguir a las personas que cometen actos terroristas. También me parece que es un matiz que se debe tener en el debate público, es decir, no hay que vincular o no hay que dejar entrever como que las herramientas policiales o las herramientas de la democracia para defenderse de quienes buscan destabilizarla van a ser utilizadas o persiguen apagar toda discrepancia, apagar toda reivindicación como plantea en este contexto. Si aquí lo importante es que las personas que cometan actos, que crucen una línea que va más allá de la ley, que en el fondo básicamente transgredan la ley, tengan herramientas para ser perseguidas proporcionalmente. O sea, si hay leyes para perseguir la toma de fondo, hay leyes para perseguir los robos, y hay otras leyes para actos del tenor como los que vimos en el día del carabinero. Entonces, me parece importante esa separación. O sea, hay personas que pueden tener una reivindicación respecto de la relación del Estado chino y el pueblo mapuche, pero cuando una persona pasa a cometer actos terroristas, la conversación es otra. Y eso es importante hacer ese matiz. Y por último, solo instalar un tema, que es que crimen organizado y terrorismo van a tener una derivada que no estamos conversando hoy día en políticas públicas, que es en materia de cárceles. Esto que pasa en otros países, que hay cárceles especiales, y aquí no solo es necesario mirar a Bukele, lo que sucede en Italia, que hay cárceles para crimen organizado, estas cárceles también puede ser necesaria, o esa preparación para retener a líderes de grupos terroristas también va a ser necesaria. Entonces, a medida que vayan avanzando la institucionalidad, vayamos encontrándolos, persiguiéndolos, neutralizándolos, los vamos a meter presos, vamos a necesitar capacidad para poder retener correctamente a las personas que estén vinculadas al terrorismo también, Rodrigo. Natalia, varias cosas. Ahí Patrick también hacía alusión a eventuales cruces que se puedan dar a propósito de temas terroristas y crimen organizado. También daba cuenta de cómo debe responder el sistema carcelario a esas necesidades. Te dejo ahí la palabra. Sí, bueno, yo creo que en realidad el primer punto tiene que ver más con el tipo penal. Yo no soy abogada, pero cuando se va a iniciar un proceso, tú tienes que definir bajo qué figura o qué tipo penal tú vas a perseguir a alguien. Ya,
no sé si hay alguna incompatibilidad en perseguir bajo los dos tipos penales, eso tendríamos que preguntárselo a una jurista. ¿Ya? Respecto del segundo tema, a mí me gustaría instalar algo que siento que no ha estado muy puesto en la discusión y que tiene que ver con las condiciones laborales de policía, de gendarme, y de cómo finalmente las malas condiciones laborales, ¿cierto?, se confunden, comillas, con sacrificio, heroísmo, donde, por ejemplo, se sabe que los funcionarios policiales se bajaron a abrir un portón. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Tenían las herramientas necesarias para abrir el portón? ¿Les prepararon ahí una emboscada? ¿Cómo se planifican los operativos? Y estoy pensando en un tema de organización del trabajo. Este es un trabajo muy particular, es un trabajo que nos presta servicios a todos los chilenos y a mí en general me da la sensación que se ha invertido poco en innovar y mejorar las condiciones de trabajo tanto de policías como de gendarmes. ¿Y por qué me voy a los gendarmes? Porque me voy a las cárceles. Tuve la experiencia de trabajar en un estudio con población privada de libertad y la verdad es que cuando uno entra a las cárceles en Chile comprende muchos de los fenómenos que suceden dentro de las cárceles, ¿ya? Y llega a comprender también porque finalmente hay lo que se restringe cuando una persona es privada de libertad es su derecho al libre desplazamiento, ¿no? Ese es el derecho que nosotros restringimos como castigo, como medida para proteger al resto de la población. Pero cuando además restringimos el derecho a la alimentación, a la salud, a la limpieza, a la higiene, etcétera, etcétera, vamos generando situaciones en las que, por ejemplo, tú no puedes desarraigar a las personas de su comunidad porque la visita es fundamental para que la persona tenga, por ejemplo, acceso a alimentación complementaria a la que se les da en el recinto carcelario. ¿Ya? Y si tú sacas a la persona de su territorio y queda sin una red, esa persona no se va a poder alimentar y no va a alcanzar probablemente un consumo calórico que sea suficiente, porque si bien se calcula la dosis para todos, dentro de la cárcel también hay otras dinámicas de grupos de poder, ¿cierto? Y que van de alguna manera vulnerando los derechos de los otros internos. Entonces, siento que efectivamente el tema es ¿qué vamos a hacer con las personas que resulten privadas de libertad por imputación de delitos complejos o de alta connotación social? Es un tema relevante, también tenemos que hacernos cargo de pensar en qué condiciones están viviendo todos quienes habitan las cárceles. Y por habitar me refiero a gendarmes, sí. Me refiero también a las personas privadas de libertad y sobre todo me refiero a personas imputadas que pueden finalmente ser desestimadas sus causas, ¿ya? Por un mal uso o una incorrecta figura penal, no porque se haya declarado que no tuvieron participación, sino que la acusación estuvo hecha con una figura penal que no resultaba adecuada. Entonces, desde esa lógica, también volver al punto de que es muy importante distinguir terrorismo de crimen organizado. Son las 9:55. Yo quiero agradecerles a ambos, Patrick Poblete y Natalia Dembowski, que nos acompañaron esta mañana en nuestro panel de Enlace USACH. Un abrazo a ambos y esperamos reencontrarnos con ustedes más adelante. Que estén bien. Chao, Natalia. Nos vemos.